Bien, tenemos a quien es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, Osvaldo Felizola, para revisar, bueno, lo que son ya reacciones, por supuesto, a el anuncio de Donald Trump con relación al arancel, el 25% a todos aquellos países que compren petróleo y o gas a Venezuela. Así que una de las reacciones del mercado, los precios del petróleo subían por quinto día seguido este martes por expectativas de que la oferta mundial se reduzca después de que Estados Unidos anunció aranceles a los países que compren petróleo venezolano, aunque los planes de la OPEP más de aumentar la producción en mayo limitaban ya las ganancias. Y aquí me detengo entonces ya para empezar a revisar con nuestro invitado esta y otras reacciones, además de revisar también lo que va a ser el impacto de esos países que compren petróleo y gas a Venezuela. Leíamos en el recuento ahorita informativo, el primero del programa de hoy, sobre lo que son las estimaciones de India o el impacto que puede tener también este arancel de 25% impuesto por Estados Unidos a ese país, que es uno de los más significativos para Venezuela. Así que, ¿cómo está, profesor? Bienvenido. Saludos, Gladys. Un saludo para ti, tu audiencia. Un placer estar con ustedes. Gracias por dedicarnos estos minutos para poner mejor en contexto, que es el propósito de siempre, por supuesto, en este programa, que cada noticia, cada hecho que ocurra lo podamos analizar con especialistas y para entender mejor, ¿no? Para pararnos mejor e incluso a la hora de tomar decisiones, sean decisiones en la medida de lo posible más acertadas y sobre todo para lo que son propósitos afines de desarrollo y bienestar general. En este caso, por supuesto, la industria petrolera nos afecta y mucho, nos sigue afectando por la dependencia, pero particularmente con estas medidas de Trump. Primero que nada, ¿cuál es su interpretación como especialista en la materia, ¿no? ¿Hacia dónde está apuntando con esta política exterior con relación a Venezuela y en el tema petrolero? Bueno, en temas petroleros y energéticos en general, la presidencia de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, que primero que nada hay que recalcar que aunque nos gusten o no las decisiones son completamente soberanas, eso es decisión de la Casa Blanca y están en sus potestades, las vemos, o por lo menos en mi percepción personal, las veo extraordinariamente erráticas. Son Ujú. prácticamente decisiones que las toman intempestivamente. Por ejemplo, en el caso de las sanciones que se están colocando ahorita del 25% de aranceles a quien nos compren crudo o petróleo venezolano, la causa no es un tema político, no es un tema económico, es un tema migratorio. Es porque no se han recibido los repatriados que tiene que recibir Venezuela por el tema de ¿cómo se llama? De los, De las que se deportaciones. está- las deportaciones que se están haciendo en los Estados Unidos, gracias. Entonces, no es un tema realmente, pues, no vemos un tema político petrolero, energético, no es un tema migratorio. Entonces, da la percepción de que el presidente Trump está tratando de corregir en la medida de lo posible, o hacer en cierta medida una posición coercitiva, en medida de lo que son como los intereses para el público norteamericano, como el tema más importante, porque el tema migratorio junto con el económico son los Ujú. dos puntos más importantes ahorita en los Estados Unidos. Entonces pareciera ser que el presidente Trump, a pesar del hecho de que está tratando de fomentar un poco la economía norteamericana a punta de aranceles, está como que compensando por otro lado. Mm. Lo que pasa, profesor, también con relación a eso, incluso usted hablaba de lo errático, ¿no? De lo que son estas decisiones o lo que lucen estas decisiones del segundo mandato de Trump. Analizando hoy también para mi programa de televisión, pues el analista hacía la misma observación, pero al final de cuentas uno lo que puede también percibir es que básicamente está respondiendo a la línea pragmática que desde siempre dijo que iba a aplicar para esta segunda administración. En el caso, por ejemplo, de postergar ya el finiquito de la licencia de Chevron y quizás pasamos de 2025 en lo mismo, ¿no? Mes a mes. Ahí entendiendo que hay una carta blanca, en este caso para la empresa estadounidense, pero en paralelo poniendo 25% de aranceles al resto. Entonces ahí lo que luciría es algo muy pragmático para Estados Unidos y en este caso para Chevron. Por otro lado, también las deportaciones pues responden a un pragmatismo y a esa, como dice usted, esa necesidad de ordenar casa, ¿no? Y responder a las exigencias de su propia población. Pero al final de cuentas, si se contradice en el argumento, ¿no? Que hasta ahora ha dado para una y otra medida, pues vemos que en el fondo hay pragmatismo. Sí, pareciera ser que el presidente Trump está siguiendo las recomendaciones que le puso la Harvard Heritage Foundation con el proyecto 2025, Ujú. justamente como entre los temas que hablaba sobre la independencia y la priorización de la energía norteamericana, fuentes norteamericanas de energía, sobre todas las demás. Pero el tema es que, claro, se están topando con algo que normalmente pasa en la industria petrolera y la industria gasífera, que es que el mundo es mucho más complejo que lo que normalmente puede atender un país. Es decir, el tema energético es un tema mundial. Entonces, Ujú. Estados Unidos es uno de los principales, sabemos que hoy en día es uno de los principales exportadores de crudo, por no decir el más grande, produciendo casi 13,5 millones de barriles diarios de petróleo. Es un monstruo de país ahora, gracias a tecnologías como el fracking.
pero también tiene una gran ventaja porque Estados Unidos es también el principal comprador de petróleo, pero él no compra, compra petróleo de baja calidad, por decirlo así, como el crudo venezolano o el crudo canadiense, que son crudos, vamos a ser sinceros, un crudo que es de menor calidad que lo que se puede obtener con el West Texas International. Entonces, ganabas por partida doble. Si compras un crudo barato que tú puedes procesar, porque eres una de las pocas refinerías que los pocos países que tienen refinerías para procesarlo, y lo exportas esa misma cantidad en un crudo de más alto valor. Entonces, era una cuestión de ganar dinero de una forma rentable. Ujú. Y de eso vivía la industria petrolera, vive la industria petrolera norteamericana, porque eso es otro tema. La industria petrolera es una industria intensiva en capital. Es decir, nosotros no podemos pensar que podemos cambiar el patrón de consumo de las refinerías en menos de un mes. Eso es cuestión de años, cuidado, si no décadas en algunos casos. Claro. Esto es una industria muy madura, y que en donde los acuerdos son de palabra, bueno, palabra y de negocio al fin y al cabo, pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por eso es que todos los mayoría de los arbitrajes se hacen en los Estados Unidos, los contratos petroleros, porque es una industria que tiene ya la tradición y como la constancia. Ujú. Entonces, la situación que se está presentando ahorita con este nivel de arbitrariedad, aunque es cierto, ¿verdad? Que hay cierto pragmatismo, vamos a ser sinceros, el presidente Donald Trump no es un loco. No es que sea una persona que de repente se amanece, tiene una idea más o menos bien concebida de dónde quiere ir, pero está dispuesto a hacer correcciones en la medida de que vayan Exacto. funcionando o no. El caso con Chevron es un ejemplo muy Sí. perfectamente claro de eso. Es decir, condiciones, estamos poniendo restricciones, se da cuenta que Chevron va a terminar saliendo perdiendo. Eso Ujú. significa pérdidas para la industria norteamericana petrolera. La industria petrolera la semana pasada bastante temas presionaron dentro de la Casa Blanca, justamente porque, oye, están dañando en cierta medida los trabajos de americanos aquí en Estados Unidos. Ujú. Entonces la realidad que se le presentó fue una inversión, entonces, bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a presionar al gobierno de Nicolás Maduro Moros desde otra forma, a través de estas De esta sanciones imposición a de los que arancel. Y ahí entonces quiero, porque lo que me queda literalmente es minuto y medio, muy poco para mi gusto, para todo lo que tengo que preguntarle. Pero por un lado, bueno, la reacción de ya del mercado, ¿no? De la subida de precios, pero también el efecto para Venezuela con este 25% de arancel a países como la India, que lo mencionábamos en el recuento, o China, ¿no? el problema con estos dos países, en la India y China específicamente, es que ellos ya están recibiendo crudo ruso, porque ese Mm. canal ya está copado por Rusia por el tema de sus sanciones. En el caso venezolano, el crudo puede ser comercializado, dígase, lamentablemente hay que decirlo, a través de trasegado, es decir, los caminos verdes, barcos que aparecen, que salen en alta mar y se desaparecen mientras cruzan hacen traspaso de crudo venezolano mezclándolo con los de otras latitudes, lo cual hace prácticamente imposible hacer una trazabilidad del crudo venezolano. Lo que pasa es que eso obliga a Venezuela a tener que vender el crudo con unas tasas de descuento horribles, Claro. que para la industria petrolera es una pérdida de dinero abismal. Y no solamente se pierde el tema de la transparencia, porque con Estados Unidos por lo menos el petróleo se vende con una fuente segura y confiable de cuándo te está pagando, dónde te está pagando y cuándo te está pagando. Mientras que en estas cuestiones recordemos lo que le pasó a Tarek El Alzami, es decir, el tema de la Ujú. poca transparencia en las transacciones causa un daño irreparable en la industria. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. ¿Ah? Por lo pronto, bueno, muy corto, como diga, vamos en otra oportunidad a tener un poco más de tiempo para desarrollar con usted este tema que nos interesa y mucho. Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3 de la tarde. Espacio para conectar.